Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite esta oportunidad para que reflexionemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, rogándole siempre a Él que nos rodee con su gracia, que nos perdone, que nos ayude y que nos acompañe en todos nuestros proyectos, en nuestro caminar diario. Que Él sea nuestro ayudador, nuestro sustento, y que nos ayude a reconocer siempre y a depender siempre de su perfecta voluntad. El día de hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a aprender una enseñanza más que Jesús compartió en los inicios de su ministerio. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es palabra de Dios. Como dijimos antes, estos versículos que hemos leído son una enseñanza más de las que Jesús fue por los caminos, por los pueblos, por los valles, enseñando, predicando, con la intención de establecer un reino, a pesar de ser un reino invisible, pero un reino que gobernara en justicia, en respeto y en amor. Ya sabemos nosotros que la iglesia primitiva que conocemos o de la que la Biblia nos habla, aún no se fundaba. Jesús está iniciando su ministerio, pero el objetivo es el mismo. A pesar de que fuera una predicación aparentemente al vacío porque no había ninguna comunidad cristiana instalada, pero ya habían personas escuchando a Jesús, necesitando escuchar una orientación porque estaban como ovejas sin pastor, dice la palabra de Dios. Y sin duda alguna, esa semilla que Jesús sembró en aquel momento fue germinando y fue dando frutos. Nosotros somos frutos de esa semilla sembrada por nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Hemos venido leyendo enseñanzas como que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que demos frutos de arrepentimiento, que nos arrepintamos, que cómo vamos a orar, cómo vamos a llegar al Padre. Y en este momento el consejo que Jesús está dando es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces uno dice: Dios mío, ¿en qué posición estoy? Porque en más de una ocasión, tal vez ustedes no, o tal vez sí, igual que yo, pero en más de una ocasión hemos estado no solamente tentados a juzgar, sino que hemos caído en el error de hacer juicio de otra persona, de un hermano en la fe, de un hermano en la carne, de un amigo, de una amiga, de un vecino, de una vecina. Porque como les dije antes, esta enseñanza no está dicha desde un púlpito, está dicha desde el camino, desde el pueblo, desde la comunidad. Significa que es una enseñanza para todas las personas, para la convivencia diaria de todas las personas, no solamente para una comunidad cristiana. Y como les dije antes, en más de una ocasión hemos caído en ese pecado, en ese error de juzgar a otras personas, sabiendo que el único digno, justo, puro, limpio, sin errores, y que podía estar en esa libertad, con esa moral, es nuestro Padre Eterno. Pero pues hemos cometido este pecado y yo creo que la recomendación sigue estando nueva mientras no la tomemos. En algún momento vamos a leer: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aparentemente
Hay recomendaciones que no son nuevas, son antiguas, como esta que estamos leyendo, no juzguéis. Antigua la recomendación. Pero si nosotros no hemos comenzado por hacer estas correcciones en nuestra vida, en nuestra manera de proceder, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos, mientras nos desechemos y no saquemos de nuestro corazón y de nuestra conducta diaria la acción de juzgar, estaremos cometiendo un pecado que está prohibido en la palabra de Dios. Nuestra relación con Dios, como siempre decimos, debemos procurar pasarla al nivel, a los términos bíblicos, porque la dejamos a veces solamente con una relación cúltica. Y si nosotros nos quedamos ahí, estaremos en una relación religiosa. Y Jesús quiere llevarnos al nivel del cambio de vida en realidad. Y por mi parte, siento que necesito que Dios obre cada día en mi vida para pasar a ese nivel que Él quiere. Que podamos nosotros ahora sí no solamente ser personas que lo hemos conocido, que lo hemos reconocido, sino que seamos personas que realmente lo hemos aceptado dentro de nuestro corazón, porque lo aceptamos cuando lo confesamos, pero la mayor demostración de haberlo aceptado es el cambio real en nuestros actos diarios. Y cuando el texto dice que no juzguemos a las demás personas, es porque realmente nosotros no vamos a conocer 100% a otra persona como para que estemos en condición de juzgar. Nosotros desconocemos cuál es la historia de nuestro prójimo, de nuestro vecino, de nuestro hermano, cuál es la historia de cada persona. Es decir, qué es lo que lo hace comportarse de tal o cual forma, qué situaciones ha vivido en toda su vida, cuál ha sido la formación que ha tenido la persona. Y nosotros somos rápidos a lo mejor para hacer un juicio y cuestionar y dar por hecho que es incorrecto lo que otra persona hace, y comenzamos a criticar sin ningún cuidado, sin ninguna medida. Yo creo que si somos francos con nosotros mismos y si somos francos delante de Dios, sabremos que necesitamos erradicar de nuestra vida, de nuestra lengua, de nuestro corazón, esa ligereza para criticar a otra persona, esa ligereza para juzgar a otra persona y casi para determinar si es bien o mal lo que hace, cuando nosotros no somos jueces. Y la palabra de Dios es bien fuerte. En el versículo 5 dice: no seáis hipócritas, sácate la viga de tu ojo. Es triste y es fuerte leer, pero lo que Jesús está diciendo aquí, lo que estás viendo en la otra persona como error, es tan pequeño en comparación con los errores tuyos. Quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y tú tienes una viga que es tan grande que no te deja ver. Saca primero esa viga que tienes en tu ojo, y no quiere decir, lo que se trata de decir es que lo que está dentro de nosotros podría ser más malo que lo que estamos criticando de la otra persona. Y eso nos tiene que neutralizar, saber que nosotros cometemos errores y que no somos dignos y no tenemos moral para criticar a otra persona, para juzgar a otra persona y para decidir cuál es el destino de la otra persona, porque a veces nos atrevemos hasta medir que si está bien o mal delante de Dios otra persona. Yo creo que esta palabra la debemos sentir muy fuerte. Yo la siento muy fuerte y se me hace bien difícil estarla compartiendo con ustedes como si fuera un consejo de acá para ustedes. Pero quiero que lo recibamos como un consejo de la Biblia para todos nosotros. La recomendación a que no juzguemos es porque nuestro juicio no va a ser correcto desde el momento que es un acto mediocre, cuando nosotros juzgamos a otra persona, cuando criticamos a otra persona y cuando suponemos que nosotros somos mejores porque no estemos cometiendo el error que estamos viendo en la otra persona. Nos vuelve mediocres porque nos incapacita de poder ver que si no es el mismo error que tenemos y si no es que es más grande ese mismo error, tenemos una otra cantidad de errores que cometemos y que eso nos debe neutralizar desde el punto de detenernos, hacer un alto en nuestra ligereza para hablar, porque en algún momento del día o de nuestra vida cometemos ese pecado, lo hemos cometido, pero debemos renunciar a él. Tenemos que hacernos un ejercicio espiritual, porque no va a poder ser mental. Si el ejercicio lo hacemos mental, será un ejercicio carnal, y necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos perdone, para que nos ayude, para que nos oriente, y más bien nos ayude a ir sacando
esa viga que tenemos nosotros en nuestro ojo, esos pecados grandes que tenemos nosotros, que tal vez no se los decimos a nadie, pero que los conocemos, que los sabemos, y que solamente ahí en la intimidad entre Dios y nosotros tendremos el valor para decir: Señor, este pecado necesito sacarlo de mi vida. Si nosotros somos humildes y sabemos que tenemos la necesidad de recibir el perdón cada vez, de recibir la purificación de parte de nuestro Dios, no nos daría tiempo para estar viendo qué podemos limpiarle a otra persona cuando tenemos nosotros tanta suciedad dentro de nuestra casa, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida. Necesitamos que Dios obre en nosotros y ponga en nosotros un corazón con amor. Porque criticar a otra persona, convengamos en que no es un acto de amor. Es un acto de envidia, es un acto de arrogancia, es un acto pecaminoso, es un acto corrupto. Y necesitamos que Dios nos atraiga a su perdón, que Dios nos atraiga a su corrección, que Dios nos atraiga a su amor, porque Él nos ha perdonado por encima de toda la cantidad de pecados que nosotros tenemos. Él nos ha perdonado y Él nos ha llevado hasta el trono de su gracia, a amistarnos con el Padre eterno, hasta el punto de un sacrificio que nosotros no podíamos hacer y que de nada hubiera servido. Así que nosotros tenemos mucha tarea con nosotros mismos. Antes de comenzar con otros, que no nos va a dar tiempo para comenzar con otros, con todo lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Podríamos hacer una lista, pero no la vamos a hacer en este podcast. Lo vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestra intimidad, en nuestra sinceridad, y aceptar que tenemos tantas faltas y que necesitamos tanto perdón, y que eso nos deja fuera de la facultad de criticar a otra persona, de juzgar a otra persona, de condenar a otra persona, y que nos veamos en el espejo del versículo 5, no seamos hipócritas. Eso dice el texto, no seáis hipócritas. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que creo que tenemos para comenzar mucho que pedirle a Dios, mucho que nos perdone Dios y mucho que nos ayude a corregirnos. Pidámosle a Él y tratemos de dar nuestro mejor esfuerzo. Que Dios nos bendiga.